Bueno, una de las cosas entonces que les quería plantear en relación a esto, tiene que ver fundamentalmente con lo que nosotros habíamos comenzado a trabajar en la primera clase. Es decir, habíamos señalado que el objeto de estudio de la economía no habría que remitirlo directamente a una suerte de ecuación en donde se intentara pensar la manera en la que se asignan los recursos escasos ante necesidades múltiples, que es la típica definición que aparece en los manuales de economía, sino concretamente tratar de entender cómo se articula el sistema económico. Es decir, la gran pregunta de la economía política es básicamente cómo la producción, la distribución, el intercambio y el consumo pueden de alguna manera articularse en función de los distintos flujos. Y por lo tanto, una de las preguntas que surgieron hacia el final de la clase anterior tenía que ver concretamente con cómo se conectan esos flujos, es decir, qué era, en primer lugar, el flujo real, qué era, en segundo lugar, el flujo nominal, ¿sí? O flujo nominal o flujo monetario, en este caso es exactamente lo mismo que una cosa como la otra. Y en ese sentido lo que se me ocurrió para la clase de hoy es tratar de entender, tratar de trabajar mucho más en línea y tratar de trabajar mucho más concretamente el fenómeno de los flujos. Es decir, tratar de entender la dinámica del flujo real de los bienes y servicios y diferenciarlo de alguna u otra manera con el flujo monetario o el flujo nominal. Para esto, ¿sí?, se me había ocurrido trabajar concretamente sobre uno de los gráficos que aparece en el capítulo 1 de Castro y Leza, ¿sí? Por eso, la idea un poco de la clase de hoy, ¿sí?, es analizar concretamente, voy a ver si les puedo compartir. Si lo ven ustedes, es un gráfico donde aparece, en primer lugar, una suerte de recuadro, ¿sí?, donde dice tecnología, que de alguna manera da cuenta fundamentalmente de las distintas unidades productoras, analiza concretamente el aparato productivo y explica el surgimiento fundamentalmente de dos flujos. En ese sentido, lo que uno puede encontrar en ese gráfico de Castro y Leza, vuelvo a repetir, del capítulo 1, que está en la página del texto o del módulo, sería la página 23, ¿sí?, y donde dice puntualmente gráfica 1, el sistema económico, versión simplificada. ¿Sí? Para los que lo están viendo por allí, puede llegar a ser bastante útil en relación, concretamente, a plantear cómo nos vamos a organizar en relación al análisis del momento de la producción. En ese sentido, uno lo que podría señalar a grandes rasgos es lo siguiente, ¿sí? Cuando nosotros analizamos concretamente el fenómeno de la producción, decimos, bueno, la producción, donde se realiza el proceso de intercambio y la relación de los individuos o de la sociedad con respecto a la naturaleza, en el proceso de producción intervienen factores. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la producción? Un poco lo que habíamos señalado nosotros la clase anterior, la clase pasada, era que tenemos, por un lado, el factor trabajo, que es la actividad esencial con la que los seres humanos modifican la naturaleza. Tenemos la naturaleza, que sería el objeto de trabajo, dentro de la terminología de las cuentas nacionales y dentro de la terminología que utiliza Castro y Leza, es lo que nosotros denominamos recursos naturales. Tenemos también las reservas de capital. Las reservas de capital son los instrumentos, las herramientas, la maquinaria con la que se realiza concretamente el trabajo. Y por último tenemos, en una economía de mercado y fundamentalmente organizada desde una perspectiva capitalista, tenemos también la actitud empresarial. Es decir, uno puede encontrar a grandes rasgos 4 factores de producción. Estos 4 factores de producción son esenciales, básicamente, para llevar adelante la economía, para poner el puntapié inicial dentro de la economía. Y lo interesante es que en una economía de mercado, los factores de producción están concentrados y condensados al interior de lugares físicos e institucionales que se denominan unidades productivas, ¿sí? ¿Qué sería una unidad productiva? Bueno, una unidad productiva, señalan en este caso estos dos autores portugueses, Castro y Leza, es un lugar donde se articulan los factores de producción. Por eso,
cuando hablamos concretamente de las unidades productivas, decimos, bueno, es lo que habitualmente se conoce con el nombre de empresas o de fábricas, ¿sí? Cuando nosotros decimos, bueno, ¿cómo está compuesta la producción en una economía moderna, en una economía de mercado? Bueno, la producción esencialmente se basa en una determinada cantidad de unidades productivas. Esas unidades productivas concentran en su interior los diferentes factores de producción. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en cada unidad productiva, en cada industria, en cada empresa, en cada comercio, en cada local donde se trabaja, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos los factores de producción. Encontramos el factor trabajo, encontramos los recursos naturales, encontramos las reservas de capital y encontramos también la actitud empresarial. Es decir, concretamente, vemos que dentro de las unidades productivas se concentran o se condensan, ¿sí?, los diferentes factores de producción. Entonces, cuando hablamos concretamente de los factores de producción, decimos, bueno, en una economía de mercado o en una economía capitalista, los factores de producción tienden a concentrarse dentro de unidades productivas. Ahora bien, las unidades productivas en un mercado, una economía de mercado, no son pocas, no son escasas, son miles, ¿sí? Y en ese sentido, cientos de miles muchas veces. Por lo tanto, esto de alguna manera nos lleva a ¿qué cosa? A que para analizar la producción de un sistema económico, deberíamos tomar en consideración el conjunto de las unidades productivas que existen dentro de un sistema económico. Es decir, si yo sumo todas las unidades productivas donde se concentra trabajo, recursos naturales, reservas de capital y actitud empresarial, tengo todo el aparato productivo de un sistema económico. Por eso, ¿qué sería el aparato productivo? Bueno, el aparato productivo es la sumatoria de las diferentes unidades productivas que sirven para realizar el proceso de producción. ¿Sí? Entonces, comenzamos definiendo los factores. En segundo lugar, pasamos a las unidades productivas y vemos que el conjunto de todas las unidades productivas, de alguna u otra manera, se traduce en el aparato productivo de un sistema económico. ¿Sí? Por eso, la primera definición importante que nosotros podemos incorporar a la esfera de la producción tiene que ver específicamente. Martín me pregunta, ¿podría repetir eso, por favor? Es muy complicado porque no sé de cuándo, en qué momento va. Cualquier cosa, las preguntas las volvemos como a retomar un poco más adelante. Les decía entonces, concretamente, con respecto a la unidad de producción, bueno, el conjunto de las unidades de producción constituyen un aparato productivo. Y el aparato productivo tiene un determinado perfil en cada sistema económico. No es lo mismo el aparato productivo de España, de Suecia, que el de la Argentina. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para comparar aparatos productivos tan diferentes? Aparatos productivos incluso que tienen una composición de factores diferentes. Es decir, que no tienen la misma cantidad, si quieren ustedes, del factor trabajo, de los recursos naturales, de las reservas de capital, etc. Entonces, la economía, la ciencia económica, ha desarrollado una forma para tratar de comparar diferentes aparatos productivos y por lo tanto lo que hace es separar el aparato productivo en diferentes sectores. ¿Qué sería, de alguna manera, dividir el aparato productivo por sectores? Bueno, tratar de nuclear las diferentes unidades productivas que producen cosas y formas más o menos similares y agruparlas dentro de un determinado conjunto. Por eso, una vez que nosotros analizamos el aparato productivo, decimos, bueno, el aparato productivo se divide siempre en tres sectores económicos. Por un lado, el llamado sector primario de la economía, el sector secundario de la economía y el denominado sector terciario. Es decir, sector primario, sector secundario y sector terciario dentro del aparato productivo, ¿qué describe concretamente? Un conjunto de unidades productivas o unidades productoras que tienen alguna característica entre sí, ¿sí? Que presentan alguna regularidad entre sí. Por ejemplo, ¿sí?, esa regularidad puede ser concretamente que el tipo de actividad que realiza sea más o menos similar.
¿sí? Por eso se dice que forman parte de todas las unidades productivas que se incorporan, por ejemplo, o que se identifican concretamente dentro del sector primario. Uno lo que podría decir concretamente es que esas unidades productivas son aquellas unidades productivas cuya actividad está muy cercana a los denominados recursos naturales. Por eso, todas las actividades agrícolas, todas las actividades pastoriles, todas las actividades extractivas, todas las actividades, si quieren ustedes, vinculadas al cultivo, forman parte de lo que nosotros podríamos denominar el sector primario de la economía, ¿sí? ¿Y por qué sector primario? Porque sería el conjunto de unidades productivas que está más cerca o está más ligado a la naturaleza, más cercana a la naturaleza. Entonces, ¿cuál sería de alguna manera la diferencia entre, por ejemplo, actividades productivas del sector primario y actividades productivas, si quieren ustedes, del sector secundario o el terciario? Bueno, fundamentalmente que en las actividades del sector primario, generalmente lo que se hace es extraer, producir lo que posteriormente nosotros denominamos materias primas, ¿sí? El sector primario es fundamentalmente el sector productor de materias primas. Entonces, uno lo que podría de alguna manera plantear, incluso como se está hablando hoy en día en relación a la pandemia, ¿no? ¿Qué actividades podemos permitir o no desde el punto de vista económico? Bueno, una de las características que tiene, por ejemplo, las actividades productivas dentro del sector primario es que no involucran una concentración muy grande en términos de población. Es decir, generalmente las actividades vinculadas al sector primario se realizan, si quieren ustedes, con una baja densidad poblacional, entonces, hasta digo, sin saberlo, ¿no? Lo planteo acá, son las actividades económicas que más rápido podían volver a la normalidad por menor riesgo en ese sentido de contagio. Pero además del sector primario, nosotros tenemos un segundo sector. El segundo sector es el denominado sector secundario de la economía. ¿Y qué sería el sector secundario de la economía? Bueno, sería aquel sector que nuclea el conjunto de actividades productivas que transforman la materia prima y que producen manufacturas. ¿Qué sería la producción de manufacturas? Bueno, tomar la materia prima y transformar esa materia prima en un producto terminado, ¿sí? En un producto manufacturado. Es decir, donde el peso de los recursos naturales dentro del sector secundario, podríamos decir, es menor y por lo tanto comienza a cobrar cada vez más relevancia las reservas de capital y fundamentalmente el trabajo. Por eso cuando nosotros hablamos concretamente de los diferentes sectores, ¿qué es lo que en algún sentido uno puede de alguna manera observar? Que en el caso del sector secundario se toma la materia prima, se la transforma en un producto manufacturado o industrial y por lo tanto ese conjunto de actividades son lo que nosotros comúnmente denominamos la industria, ¿sí? Cuando se habla fundamentalmente de la industria, se están hablando de todas las actividades industriales, de todas las actividades manufactureras, de las actividades también vinculadas a la construcción, ¿sí? De hecho, por ejemplo, todavía no están permitidas, si bien se, digamos, liberaron algunas actividades, todavía la construcción, que es una actividad económica fundamental, no está liberada para realizar en la cuarentena. Entonces, eso frena considerablemente la economía. Por ende, ¿qué es lo que estamos planteando acá necesariamente? Que dentro de ese sector secundario está todas las actividades manufactureras, todas las actividades industriales, la producción de energía y fundamentalmente la construcción, ¿sí? Y por último, tenemos el tercer sector. El tercer sector es un sector diferente, como dijimos antes, pero diferente no tanto por la naturaleza de las actividades, como por la naturaleza del producto de las actividades. Lo que sucede concretamente en el sector terciario de la economía es la idea, por ejemplo, de que ya no se producen en el sector terciario, como si en el primario y en el secundario, bienes, sino que se producen servicios. ¿Y qué sería fundamentalmente la producción de servicios? Bueno, la producción de servicios consiste en la producción de un bien que no tiene una expresión material. Los servicios, ¿qué son? Son bienes intangibles, es decir, inmateriales. Por lo tanto,
Cuando nosotros analizamos la producción industrial, vemos que en la industria textil, se producen rollos de tela, se producen suéteres, se producen pantalones, se produce calzado, etc. Tenemos una expresión material, que serían los bienes. Pero en cambio, en el sector terciario, que sería concretamente el sector productor de servicios, donde tenemos, por ejemplo, el transporte, donde tenemos, por ejemplo, la atención al público, donde tenemos, por ejemplo, el comercio, en verdad lo que se produce en ese sector no tiene una expresión tangible. Es decir, es de alguna manera de una naturaleza inmaterial. Por ejemplo, algo que se discutió durante el periodo de confinamiento, ¿no? Si muchos de nosotros, nos habrá pasado, las chicas no, que no son quizás, bueno, sí, quizás para eh, adecuarse el pelo, pero por ejemplo, en el caso de hace 2 meses, muchos de nosotros nos agarró con el pelo largo, entonces tuvimos que recurrir a un autocorte de pelo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué implicó de alguna manera? Bueno, ¿por qué? Porque las peluquerías forman parte del rubro servicios. ¿Y qué significa en ese sentido el sector servicios? Significa que cuando yo voy a una peluquería, lo que compro, ¿sí? O lo que pago, o lo que produce directamente la peluquería, es el servicio de cortar el pelo. Entonces, en ese contexto, uno lo que puede encontrar es que el aparato productivo, que es el núcleo de la producción, está dividido en estos tres sectores. Dos sectores que producen bienes, el sector primario y el sector secundario, y un tercer sector, que es el sector de servicios, ¿sí? El sector servicios, concretamente, no produce bienes, sino produce, en este caso, productos inmateriales. Entonces, una vez que nosotros planteamos concretamente el análisis de la producción, fíjense ustedes si lo tienen por ahí, yo saco mi viejo texto de Castro y Leza, donde aparece, ¿sí?, ese gráfico. ¿Qué hemos hecho entonces? Hemos bajado, si quieren, del centro superior y nos hemos deslizado hacia la parte más baja de la página. Es el mismo gráfico que ustedes tienen en la página 23. Tema que mi libro de Castro y Leza también está bastante roto. Pero ¿qué plantea en ese gráfico? En primer lugar, un primer cuadrante que es la tecnología, ¿sí? Recuerden que la definición que da de Castro y Leza de tecnología es la conjunción de los factores de producción, y plantea, para aquellos que no lo recuerdan muy bien, que en verdad la tecnología está dada por la cantidad del trabajo no calificado y del trabajo calificado, de los recursos naturales, de las reservas de capital y de la actitud empresarial. Todo eso es la tecnología y determina la posibilidad de producción del sistema económico. Es decir, si ustedes recuerdan, por allí aparece la función macroeconómica de producción, ¿sí? Eso que es P igual F paréntesis, recuerdan, ¿no?, esa fórmula que está por allí, que no hay que ser, digamos, demasiado experto para ver qué significa eso. Esa es la expresión matemática de qué. De que la producción de un sistema económico depende fundamentalmente de estos 4 o 5 componentes. Depende del trabajo calificado, del trabajo no calificado, de los recursos naturales, de las reservas de capital y de la actitud empresarial, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno lo que podría de alguna manera señalar con respecto a esto es que ahí tenemos la posibilidad de la producción. Y por eso es importante, cuando hablamos de la posibilidad cuantitativa de la producción, tener en cuenta que estos factores dependen de diferentes elementos. Entre ellos, por ejemplo, dependen, por ejemplo, de la población. Una de las cosas que aparecen en la primera actividad, o una de las primeras actividades del aula virtual de economía, es la importancia, por ejemplo, de la población económicamente activa. ¿Por qué es importante la población económicamente activa? Porque un país, ¿sí?, tiene una capacidad de producción no solo en función concretamente de su maquinaria y de sus recursos naturales, sino también en función de la cantidad de trabajo que pueda disponer. Entonces, si esa cantidad de trabajo
que para nosotros, como ustedes saben, es la población económicamente activa. Si esa cantidad de trabajo, que es la población económicamente activa, ¿sí?, es mayor, evidentemente las posibilidades de producción de ese sistema económico va a ser mayor. Y si la población económicamente activa, en este caso, pongamos por caso incluso tomando como ejemplo la pandemia, ¿no? Si muchos de la población económicamente activa, muchos integrantes de la población económicamente activa, se contagian coronavirus, la posibilidad de la producción del sistema económico va a mermar, va a caer. Es decir, hay que pensar esta función macroeconómica de la producción en donde cualquiera de los elementos que lo integran, ¿sí?, donde se dice que la producción depende o es función de el trabajo, los recursos naturales y las reservas de capital, entonces lo que encontramos, ¿qué cosa? Es que va a depender tanto de la población económicamente activa y va a depender fundamentalmente también, ¿sí?, de, bueno, de los otros factores que intervengan en la producción de bienes y servicios. ¿Sí? ¿Se entiende entonces lo que estoy planteando? Entonces, la idea es tener en cuenta, de alguna forma, incorporar como estos elementos, viendo que cada unidad de producción lo que hace es condensar, concentrar, ¿sí?, en su interior los diferentes factores que intervienen en ella. Y luego, si ustedes siguen el gráfico, van a encontrar aparato productivo y van a encontrar, ¿qué cosa? Por un lado, dividido en sector primario, secundario y terciario. Y lo interesante de eso que hacen los autores es que van modificando la composición del capital, el trabajo y los recursos naturales, dependiendo fundamentalmente del sector. ¿Esto qué significa? Que una unidad productiva del sector primario seguramente tiene mucho más recursos naturales o es mucho más dependiente de los recursos naturales que lo que es una unidad productiva del sector terciario. Los recursos naturales en una unidad productiva del sector terciario son importantes, sí, pero mucho menos importantes, por ejemplo, que el capital o mucho menos importantes que el trabajo. Entonces, a medida que uno va desplazándose en el aparato productivo del sector primario al sector terciario, los recursos naturales van perdiendo peso y comienza a ganar peso fundamentalmente, en el caso de los servicios, el trabajo, ¿sí?, y en el caso concretamente de la industria, el capital. ¿Sí se entiende esto? Es decir, en cada uno de los casos o en cada una de estas dimensiones uno lo que ve es cómo la parte, yo lo que veo acá, ¿no? La parte del capital que en el sector primario es chiquitita así, en el sector secundario crece mucho y luego vuelve a decrecer en el sector terciario. O lo mismo concretamente en el caso del trabajo, donde el trabajo quizás va aumentando fundamentalmente en virtud de que vayamos desplazándonos hacia los distintos sectores. Bien, con eso entonces hemos llegado concretamente al fenómeno de un aparato productivo dividido en distintos sectores. Ahora, ese aparato productivo dividido en distintos sectores va a producir, como dijimos antes, bienes y servicios. Y los bienes y servicios pueden dividirse a partir de dos formas o dos modalidades o dos criterios, ¿sí? El primer criterio con el cual nosotros podemos dividir los bienes y servicios es dividir los bienes y servicios por función. Es decir, ¿cuál es la función de esos bienes y servicios? Y el segundo criterio, por destino. Es decir, por el lugar a donde están dirigidos o donde van dirigidos. En primer lugar, si nosotros dividimos a los bienes y servicios que produce la economía por función, vamos a encontrar tres tipos de bienes y servicios, que sería, en primer lugar, los bienes y servicios de consumo, en segundo lugar, los bienes y servicios de capital, y en tercer lugar, los bienes y servicios, insumos, o como los vamos a llamar posteriormente, intermediarios. ¿Cuáles serían concretamente los bienes y servicios de consumo? Aquellos bienes y servicios que producen las unidades productivas y que venden estas unidades productivas al mercado final. ¿Qué significa esto concretamente? Bueno, las unidades productivas venden al mercado final bienes y servicios que satisfacen directamente las necesidades humanas.
Por ejemplo, cuando un supermercado vende un paquete de yerba, decimos, bueno, está vendiendo un bien de consumo final. Cuando una peluquería vende un corte de pelo, estamos diciendo, una peluquería está vendiendo un servicio de consumo. En este caso, los bienes de consumo o los servicios de consumo tienen una particularidad. Están dirigidos directamente al consumidor y tienden, de alguna u otra manera, a destruirse o a modificarse por medio del uso y el consumo. Por lo tanto, para decirlo fácilmente, todos los bienes y servicios que nosotros alguna vez hemos comprado en nuestra vida, es decir, cada uno de ustedes, son bienes y servicios de consumo. ¿Por qué? Porque los bienes y servicios de consumo están destinados fundamentalmente a las familias, a los consumidores, y tienen como principal objetivo la satisfacción de una necesidad inmediata. ¿Sí? Por ejemplo, me compro un par de zapatillas, es un bien de consumo. Me compro, no sé, una moto, es un bien de consumo. Siempre que en definitiva nos compramos algo para satisfacer una necesidad inmediata, nuestra o de nuestra familia, lo que fuera, estamos hablando de bien o servicios de consumo. Los bienes y servicios de consumo, como les decía antes, es un tipo de bienes y servicios que existe concretamente en la economía. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero no son los únicos bienes y servicios que existen en la economía. Además de los bienes y servicios de consumo están los bienes y servicios de capital. Y los bienes y servicios de capital se diferencian de los bienes y servicios de consumo porque su objetivo no es satisfacer una necesidad humana inmediata, sino que el objetivo es satisfacer una necesidad humana, ¿sí?, diferida, en el sentido de que son bienes y servicios que sirven para producir otros bienes y servicios. Cuando hablamos nosotros de los bienes y servicios de capital, decimos, concretamente, que esos bienes y servicios de capital son los bienes y servicios que compran, ¿sí?, las empresas y que tienen como objetivo aumentar, como vamos a ver después, la capacidad productiva de la economía o mantener la capacidad productiva de la economía. Los bienes y servicios de capital no los compran las familias, sino que las compran las empresas. Y compran las empresas estos bienes y servicios de capital porque los van a utilizar con un objetivo, con un móvil, que es producir. Entonces, mientras nosotros, los consumidores, las familias, compramos los bienes y servicios de consumo, las empresas, cuando tienen que invertir, compran o adquieren bienes y servicios de capital. ¿Qué serían los bienes y servicios de capital en términos concretos? Herramientas, instrumentos de trabajo, maquinaria, utensilios, etc. Por ejemplo, una pizzería que su función es producir bienes, en este caso, que sería una grande de mozzarella, muy probablemente tengan que cambiar los hornos, cambiar, por ejemplo, las espátulas, cambiar los cuchillos con los que utilizan básicamente para cortar las pizzas, etc. ¿Y eso qué significa entonces? Que las empresas tienen que incurrir en una serie de gastos comprando bienes y servicios de capital que les permitan, ¿qué cosa? Aumentar o mantener la capacidad productiva de la economía. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se diferencian los bienes y servicios de consumo y los bienes y servicios de capital? Se diferencian en que unos satisfacen directamente una necesidad humana para las familias, para el consumidor final, mientras que, de alguna manera, los bienes y servicios de capital sirven para aumentar o para mantener la productividad del trabajo. ¿Sí? Entonces, imaginemos esta situación, que es algo que nos pasa o nos ha pasado a todo el mundo. Muchos de nosotros, casi todos, hemos ido, por ejemplo, a hacer compras a un Easy, o a un Walmart, o a un, no sé, algún lugar donde vendan herramientas, Sodimac, etc. Y entonces, a la hora de pagar lo que nosotros estamos comprando, supongamos que compramos, no sé, un destornillador, seguramente la chica que atiende en la caja nos va a decir, discúlpame, consumidor final, ¿qué nos está preguntando cuando nos dice consumidor final?
En verdad, hay toda una respuesta ahí que tiene que ver con la cuestión de los impuestos, de cómo si se deduce o no se deduce el IVA, etc. Pero en verdad lo que nos está preguntando cuando nos dice consumidor final es, ¿te estás llevando un bien de consumo o te estás llevando un bien de capital? ¿Sí? Porque si yo le digo, sí, soy consumidor final, lo que le estoy diciendo es, mira, el destornillador lo utilizo para arreglar cosas en mi casa. No es para una empresa que yo tengo que se dedica a arreglar cosas en la casa de otros. Entonces, cuando compro un destornillador y digo, soy consumidor final, estoy diciendo, estoy comprando un bien de consumo. ¿Sí? Mientras que si va a una empresa y tiene que comprar el mismo destornillador que tenía que comprar yo, ¿sí? Pero que ya no es para arreglar algo en su hogar, sino que es para arreglar algo, no sé, para ofrecer un servicio de arreglo en diferentes casas. Entonces, cuando le digan, sos consumidor final, va a decir, no, 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 ¿sí? Soy en este caso, estoy inscripto, necesito factura A, factura B, lo que fuera. Es decir, lo que está diciendo es, este instrumento es un bien de capital. Por lo tanto, la forma de facturación es diferente y también se contabiliza en la economía de forma diferente. Es decir, ese destornillador que compró esa persona está destinado a aumentar o a mantener la capacidad de producción. En cambio, el destornillador que he comprado yo está destinado fundamentalmente a satisfacer una necesidad concreta, una demanda concreta, ¿sí? Que tengo yo, por ejemplo, en mi hogar. Esa sería específicamente la diferencia entre los bienes de consumo, bienes y servicios de consumo y bienes y servicios de capital. Aclaro el caso de los bienes, los servicios de capital. ¿Qué sería un servicio de capital? Bueno, por ejemplo, los servicios de capital generalmente son las obras de infraestructura que realiza el Estado. El Estado, cuando pavimenta una ruta, lo que está haciendo es ofrecer un servicio de capital, porque son, podríamos decir, servicios que permiten aumentar o mantener la capacidad de producción del sistema económico. ¿Sí? En el caso de los bienes y servicios de consumo y bienes y servicios de capital, ambos tienen una característica, son bienes y servicios finales. ¿Qué significa bienes y servicios finales? Que salen del aparato productivo hasta el mercado final que se ubica en la esfera del intercambio. ¿Se entiende? Cuando nosotros hablamos de los bienes y servicios finales, es exactamente lo mismo que decir el flujo real de una economía. ¿Sí? ¿Qué sería el flujo real de una economía? Respondo, los bienes y servicios finales. ¿Sí? ¿Cuáles serían los bienes y servicios finales? Los bienes y servicios de consumo y los bienes y servicios de capital. ¿Sí? Es decir, flujo real es igual a bienes y servicios finales. ¿Y qué son los bienes y servicios finales? Bienes y servicios que salen del aparato productivo, ¿sí? Y que van al mercado final que se ubica en la esfera del intercambio. Ustedes esto lo van a ver mirándolo, ¿sí? A su manera, ¿no? Lo van a ver en esta partecita del gráfico, ¿sí? Poniéndose el texto de esta manera, donde uno va a encontrar alimentos, vestido, habitación, servicios, equipos, ¿sí? Todo eso son los bienes y servicios finales. Y fíjense ustedes cómo continúa esa, eh, esa flecha. Continúa diciendo producto, el producto es el resultado de la producción que sale del aparato productivo, y el producto es igual a la oferta del sistema económico. ¿Sí? Por lo tanto, alimentos, vestido, habitación, servicios, equipos, ¿sí? Se convierte en producto, ese producto sale del aparato productivo y va hacia el mercado y constituye la oferta de bienes y servicios finales. ¿Sí? ¿Se entiende? En ese sentido, cuando hablamos de la oferta de bienes y servicios finales, concretamente estamos señalando, de alguna u otra manera, el flujo real de un sistema económico. Bien, en ese sentido, planteamos los bienes y servicios de consumo y los bienes y servicios de capital. Nos queda un tercer tipo de bienes y servicios, que serían los insumos. ¿Qué serían los insumos? Son bienes y servicios
que compran las empresas, al igual que los de capital, pero que no son bienes y servicios finales, es decir, no salen directamente del aparato productivo hacia el mercado, sino que necesitan de una posterior transformación para transformarse en bienes y servicios de consumo o en bienes y servicios de capital. En el caso concretamente de los insumos, decimos que siempre ese proceso de transformación los termina convirtiendo en un bien de consumo o en un bien de capital, o en un servicio de consumo o en un servicio de capital. Pero siempre necesitan de una transformación posterior. Entonces, para una empresa, como dijimos antes, para una pizzería, que en definitiva vende una grande de mozzarella, el horno es un bien de capital, la espátula es un bien de capital, la mesada donde preparan la pizza es un bien de capital, pero la mozzarella, la harina y el resto de los instrumentos o del resto de los ingredientes que lleve la pizza, de alguna manera constituyen insumos, ¿sí? Y los insumos, si bien de alguna manera son adquiridos por las empresas, se contabilizan de forma diferente. ¿Qué significa que se contabilizan de forma diferente? No se contabilizan como bienes y servicios finales. Son, como dijimos antes, bienes y servicios intermediarios. Por ende, cuando nosotros hablamos sobre cómo se configura fundamentalmente, en ese sentido, la oferta de bienes y servicios, el flujo real de una economía, decimos, en el flujo real están contemplados los bienes y servicios de consumo y los bienes y servicios de capital, pero no están contemplados la producción de insumos, porque los insumos se venden al interior del aparato productivo entre diferentes unidades productoras. ¿Se entiende? Es decir, hay una unidad productora que produce mozzarella que le vende a otra unidad productora, la pizzería, que le compra la mozzarella. Todavía no salió al mercado, sino que se intercambia entre diferentes unidades productoras. Es decir, se intercambia concretamente en un mercado intermediario que existe al interior del aparato productivo. Salen los productos del aparato productivo. Como señala acá, bienes de consumo y como equipos. ¿Sí? Como bienes de consumo y como bienes de capital. Bienes y servicios de consumo y bienes y servicios de capital. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos? Bien. ¿Alguien más? A ver si me paso para el otro lado. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nadie más. Bueno, por lo tanto, en ese sentido, tenemos bienes y servicios de consumo, de capital e intermediarios. Los bienes y servicios de consumo y de capital son los bienes y servicios finales, son los bienes y servicios que salen del aparato productivo. Y estos bienes y servicios que salen del aparato productivo, ¿sí?, son los que constituyen en ese esquema, ¿sí?, en ese ejemplo, la oferta del sistema económico. ¿Sí? Ahora bien, una vez que nosotros tenemos la oferta del sistema económico, y si volvemos a mirar el gráfico, vamos a ver que del aparato productivo nos vamos ya no hacia este lado, donde estaban alimentos, equipos, etcétera, sino que nos vamos hacia el otro lado, donde del aparato productivo surge una segunda flecha, que es la que nos lleva a remuneración del trabajo e ingresos de la propiedad. ¿Qué significa esto? Recuerden que nosotros dijimos que en el aparato productivo teníamos, en primer lugar, los factores de producción. Los factores de producción eran el trabajo, los recursos naturales, las reservas de capital y la actitud empresarial. En un sistema económico, en una economía de mercado, esos factores de producción están distribuidos en las distintas familias. ¿Sí? Es decir, hay familias que son propietarias del factor trabajo, hay familias que son propietarias del factor capital, hay familias que son propietarias del factor tierra, recursos naturales. Es decir, hay familias que son terratenientes, hay familias que son trabajadoras, hay familias que son empresarias. ¿Sí?
Entonces, por cada participación en el proceso productivo, cada propietario de factores recibe una remuneración o un ingreso correspondiente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la remuneración del trabajo tiene un nombre en economía, se le llama salario. ¿Sí? Las personas que trabajan para otro reciben un salario. ¿Sí? Ese es el salario que reciben. Mientras que las personas que trabajan para sí mismas, porque son, en este caso, dueños de los medios de producción, dueños de las empresas, etc., son personas que ganan un ingreso. ¿Sí? Entonces, uno podría decir que la remuneración a los factores de producción hace concretamente que todos los que trabajan para otros reciban un salario, las personas que son propietarias de los recursos naturales reciben una renta, es decir, los terratenientes reciben una renta, los propietarios del capital en este formato reciben un interés, y quien organiza de alguna manera la producción, el empresario, ¿sí? El organizador de la producción, recibe una ganancia. En general nosotros tendemos en la práctica es mucho más común que el dueño del capital y el que organiza la producción podríamos decir, sean que la misma persona realiza ambas funciones. Por lo tanto, nosotros generalmente identificamos al empresario como el dueño de las máquinas, porque al tener las máquinas, que es lo más costoso de una empresa, puede organizar la producción. Entonces, es muy difícil, no es imposible, digamos. Hay casos donde empresarios, ¿sí?, no organizan la producción, sino que solamente son propietarios de los recursos, en este caso de las herramientas, los instrumentos de trabajo, etc. Por eso, para simplificar, podríamos decir que los empresarios son los dueños de los medios de producción y que a su vez organizan el proceso productivo. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de esto? Que por participar en el proceso productivo se obtienen estas remuneraciones y estos ingresos. Por ende, del aparato productivo sale un flujo monetario o un flujo nominal hacia la esfera de las familias, hacia la esfera del consumo. Y entonces las familias, como dijimos entonces en la clase anterior, al tener dinero, por un lado, y al tener necesidades por satisfacer, ¿qué hace? Utiliza ese dinero, utiliza esa capacidad de compra, esa capacidad monetaria, para ir al mercado y adquirir los bienes y servicios, ¿sí?, adquirir los bienes y servicios que en definitiva se encuentran en el mercado final, que se encuentran en la esfera del intercambio. De esta manera, el flujo real, la oferta del sistema económico, se encuentra con el flujo nominal, la demanda del sistema económico. Por eso ustedes van a ver en la última parte del gráfico, donde dice mercados, ¿sí?, dice mercados en plural porque son el mercado de bienes y servicios de consumo y el mercado de bienes y servicios de capital. Mercados, allí se encuentra la oferta y la demanda. Allí se encuentra concretamente el ingreso y el producto. Allí se encuentra el flujo real y el flujo nominal, ¿sí? El mercado es el lugar donde se produce, en este caso el mercado, recuerden, es lo que nosotros denominamos el intercambio, es básicamente el lugar donde se produce el encuentro entre estos dos flujos. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, un poco la idea de la clase de hoy concretamente tenía que ver con esto, con tratar de pensar los flujos, cómo surgen del aparato productivo, cómo circulan entre los diferentes momentos del proceso económico y cómo, de alguna manera, para pensar un sistema económico en su conjunto tenemos que dar cuenta de esto, ¿no? Que, por un lado, el aparato productivo está bombeando permanentemente dos cosas: bienes y servicios que salen por un lado y dinero que sale por el otro.